Vamos a ir empezando, aunque ya veo que hay gente que todavía está llegando. Esta actividad se titula El Plan de Ajuste de Deuda en Puerto Rico, Realidades y Desafíos, y la organiza la revista Categoría 5. Antes de empezar con la actividad como tal, con el foro, voy a hablar un poquito de qué es eso de Categoría 5, ¿no? Categoría 5 es una revista digital de cultura y de política. A diferencia de otras revistas digitales que funcionan más tipo blog y están constantemente subiendo material, esta es una revista que aparece por números y publicamos 2 números al año. Yo soy parte de la Junta Editorial de Categoría 5, Jorge Lefebvre Tavares, para quien no me conocen, y voy a estar moderando esta actividad. Aunque Categoría 5 es una revista digital principalmente, también organiza distintos foros. E incluso antes de salir, de publicarse el primer número de la revista, ya la revista había auspiciado distintos foros. Como por ejemplo, y menciono algunos de los últimos que se lograron hacer, un foro sobre los 40 años de la huelga del 1981 y un foro que contó con la participación de Rolando Emanueli sobre Luma. El último número de Categoría 5 salió hace algunos meses y se le dedica precisamente a los 40 años de la huelga del 1981. El enlace lo acaban de subir al chat. La revista dedicada al 1981, a la huelga, tiene varios escritos de participantes de la huelga, Roberto Alejandro, Tato Santana, Agnelú Ortiz. También hay un trabajo de archivo, hay una cronología de la huelga, hay muchas fotos sobre la huelga, así que es todo un proyecto. El próximo número de la revista estaría saliendo en mayo y aunque se me indicó que no dé muchos detalles porque uno nunca sabe lo que pasa con estos proyectos, por lo menos habrá un segmento dedicado al auge de los movimientos reaccionarios, autoritarios, fascistas en los Estados Unidos y sus efectos sobre la política en Puerto Rico. Categoría 5 es una revista que, como indica su nombre, surge en un momento bien particular, en un momento quizá crítico en la historia de Puerto Rico, y no solo por el huracán María del 2017, sino por todo el contexto económico, social y político de esa década pasada, 10 años después de la crisis del 2006, que ya marca una crisis estructural, se mezcla con la crisis de la deuda, con la crisis colonial, con la imposición de la Junta de Control Fiscal, con el proceso de reestructuración de deuda. Y eso ya sería razón suficiente para hacer un foro sobre el plan de ajuste de deuda, pero realmente, independientemente de qué es la revista, el plan de ajuste de deuda, como todas saben, es un tema que impactará el presente y el futuro de Puerto Rico y por eso queríamos organizar este foro y estudiar bien, discutir bien el tema del plan de ajuste de deuda, cómo nos afecta y también ir más allá de lo que muchas veces se dice sobre este plan en los análisis, digamos, comunes y corrientes o presentes en la prensa más tradicional. Por eso hemos decidido invitar a 2 personas conocedoras del tema. Tenemos como invitado primero a Daniel Santamaría Ots, que es economista y analista de política pública en Espacios Abiertos, en la organización Espacios Abiertos, donde supervisa y lidera el desarrollo de investigación económica y financiera. Santamaría Ots es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, posee una maestría en Administración Pública de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York y una maestría en Información y Ciencia de Datos de la Universidad de California, Berkeley. Y nuestra otra invitada es Eva Prados, abogada y consultora en temas de derechos humanos, equidad de género y participación ciudadana. Es portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y en las elecciones del 2020 también corrió como candidata al Distrito Representativo 3 por el Movimiento Victoria Ciudadana. La estructura del foro va a ser bastante sencilla, la explico brevemente. Cada ponente tendrá un estimado 20 minutos para presentar, exponer su tema. Habrá alguna pregunta guía que yo haré, pero más o menos la conversación la podrán dirigir nuestros invitados, nuestra invitada, por donde entiendan que debe ir la conversación sobre el plan de ajuste de deuda.
y al final abriremos la conversación. Esto lo recordaré más adelante. Trataremos de que la participación se pueda dar de la manera más ordenada posible. Si desean escribir sus preguntas en el chat, eso es posible. Si prefieren hacer comentarios, pues también pueden, a través del mecanismo en Zoom, alzar la mano y atenderemos las personas según van alzando la mano. Pero vamos a darle comienzo a esta actividad con Daniel, y solo como inicio, ¿verdad? Hay varias, yo soy de literatura al fin y al cabo, así que las imágenes que usa la prensa siempre son interesantes. En noviembre, una escritora y columnista importante dijo que era o el plan de ajuste de deuda o el abismo, ¿verdad? Y desde que comenzó este año nuevo, las metáforas son metáforas de comienzo. El plan de ajuste de deuda es un nuevo comienzo, es una nueva página. Hay que pasar la página cuando hablan de las protestas sobre el plan de ajuste de deuda. ¿Esto es un nuevo comienzo? ¿O a qué profundidad de abismo estamos llegando? Digo así para incitar, seguimos por ahí la conversación. Bueno, en primer lugar, agradecer a Categoría 5 por la invitación. Es un placer estar compartiendo panel con todos ustedes. Y a tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que ahí esta cuestión del dualismo falso, ¿no? Y estas falacias lógicas a veces que venden mucho, son muy fáciles de sostener, ¿no? Por los intereses de algunos. Yo no creo en absoluto, ¿verdad?, que haya el comienzo de nada. O sea, aquí hay una continuación del declive que hemos sufrido previo a promesa por motivos estructurales y de otra índole. O sea, no solamente es un tema de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, sino capas de, dijéramos, opresión institucional que se están enquistando en Puerto Rico a través de, por ejemplo, la ley promesa, que no deja de ser, ¿verdad?, dijéramos, viene de la arquitectura financiera internacional diseñada por los grandes intereses financieros, y ese diseño hace que cualquier cuestión, como por ejemplo un proceso de quiebra, vaya a proteger los intereses de esas grandes firmas de Wall Street en detrimento de multitud de instituciones y participantes de la sociedad como la tenemos entendida hoy en día. Así que, sin lugar a duda, esto de pasar página es pasar página para algunos. Algunos quieren pasar página a costa de otros, del sufrimiento de muchos. En el caso de Puerto Rico, ¿no? Hablamos de maestras, de maestros, de pensionadas, de pensionados, y de algo que no se habla mucho, que son las futuras generaciones en Puerto Rico, que son las que más y los que más tienen en juego, y la voz ausente durante todo este proceso ya de por sí oscuro. Así que no sé si responde un poquito a tu pregunta inicial. Sí, sí, definitivo. Si puedes seguir con el Perfecto. panorama. Exacto. Yo tengo una presentación, me gustaría compartirla brevemente, si es posible. Me tendrían que dar... Sí, te voy a hacer co-host ahora. Perfecto. Bueno, la presentación tiene varias partes, tiene una introducción, luego voy a entrar más en profundidad a lo que es el plan fiscal de la manera menos técnica posible para que todo el público que nos está siguiendo, ¿verdad?, pueda seguir la conversación, y después concluiré con una reflexión final. Como les anticipaba en esta pregunta inicial de Jorge, o sea, yo creo que en el contexto internacional hay un marco jurídico legal establecido en favor de los grandes intereses económicos y en detrimento de las sociedades, ¿verdad?, o los individuos que componen las sociedades en general. Y así como en las reestructuraciones de deuda soberana hay un componente adicional a los acreedores privados, que son con los que ha tenido que lidiar Puerto Rico, tienes, por ejemplo, un contexto más geopolítico con el Fondo Monetario Internacional. Eso es algo que aquí en Puerto Rico, dijéramos que por la situación política
de la isla no ha venido a la ecuación, pero lo que sí hemos tenido es una ley promesa, ¿verdad? Una ley promesa que es, ¿verdad? Viene del cordón umbilical de esos intereses y de ese marco legislativo internacional. Y aquí es donde yo también hablaba antes en la introducción de esta cuestión de el contexto de opresión institucional que previo a promesa que podía tener Puerto Rico, la relación política con Estados Unidos, ahora tienes una junta de supervisión fiscal que toma las decisiones de política pública, las más medulares, que van a afectar los próximos 25 o 30 años en Puerto Rico. Y eso se hace a través de un contexto de desastre desde 2017, ¿no? De la debilidad y de un shock sistémico y del aprovechamiento de esa, dijéramos, de esos loopholes que puede tener el sistema legal financiero para que ciertos actores se aprovechen de la debilidad económica y social, en este caso de la isla en Puerto Rico, no solo son los huracanes, terremotos, pandemia, etc. Y con esta gráfica simplemente quería representar, si ven por ejemplo en septiembre, esto es una gráfica de un bono de Puerto Rico, antes de los huracanes Irma y María, pues teníamos un bono que estaba cotizando a 60 centavos por dólar. Cuando viene el desastre de los huracanes, se venden estos bonos en mercado, gente local, bonistas locales, digamos, pasando un mal rato en Puerto Rico, tienen que liquidar esas inversiones y ahí van tomando posiciones de determinados fondos de cobertura de Wall Street. Y lo que vemos es, ¿verdad? Al final esto es como un juego de suma cero, ¿no? Es donde la desgracia de muchos se convierte en el beneficio económico de unos pocos, precisamente por ese marco arquitectónico global, financiero, que está diseñado para el beneficio y en detrimento del resto de la sociedad. Y por último, lo que estamos observando recientemente en estos días, en estas semanas, ¿verdad? Es algo que incluso podíamos llegar a predecir en cierta manera, porque el oscurantismo del proceso ya no solamente es que no está liderado por los pocos elementos democráticos que quedaban a Puerto Rico, tienes una junta de supervisión fiscal, reuniones muy técnicas a puerta cerrada sobre un tema difícil de manejar y de comprender, donde ¿verdad? Acaban mercadeando las ideas que la Junta quiere sacar, dijéramos, en su tríptico, y se deja la letra pequeña a un lado, y ahora estamos viendo los efectos, la gente está sintiendo cuáles son las repercusiones del plan fiscal y evidentemente pues, están haciendo los reclamos que deberían haber tenido en cuenta todos y cada uno de los actores que aprobaron el plan fiscal y el plan de ajuste. Me voy a centrar ahora rápidamente en el plan fiscal porque es la pieza clave del plan de ajuste. Mucha gente habla, el plan de ajuste se aprobó en el 2021, pero necesitaba una modificación del plan fiscal y, como dice la sección 314 de promesa, entre las dos el plan fiscal siempre prevalece sobre el plan de ajuste. ¿Y qué nos dice este plan fiscal? Algo que me gustaría también subrayar, y lo vivimos durante finales del año pasado e incluso principios de este año. Había una prisa por aprobar en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo de salir de este plan de ajuste, que quizá no es el mejor de los planes, pero hace que aceleremos la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, que ya nos ha costado 1.000 millones de dólares. Y aquí algo, y que nosotros tratamos desde Espacios Abiertos de hacer entender, ¿verdad?, es que aunque la Junta se vaya o la Junta se pueda ir, sus políticas se quedan. Esto es un elemento de diseño, un entramado, donde en los próximos 30 años tu margen de maniobra para hacer política pública queda prácticamente reducido a cero. En la práctica, en la teoría podrás saltártelo, pero si te lo saltas va a tener efectos, incluso, como han dicho algunos testimonios de la Junta ante la jueza, en concreto testimonios de Ernst & Young, podrías adelantar el déficit que ahora están proyectando para 2048 y antes proyectaban para 2036. Así que, ¿verdad? Otra reflexión a tener en cuenta sobre esta cuestión de que se vaya la Junta
cuando en realidad, cuando la Junta está, es porque aún no ha acabado su trabajo, y cuando la Junta se va, es porque ya ha finalizado. No es casual que, por ejemplo, la señora Yaresco haya dicho que, ¿verdad?, se va. Yo no es que lo anticipaba, ni mucho menos. Yo creo que ha sido también sorpresa para muchos, pero el trabajo final, grande se ha hecho, que es la reestructuración, y el resto de políticas públicas vienen condicionadas por esto. Esta gráfica, pretende, dijéramos, poner de manifiesto lo que yo le llamo la bola de cristal de la Junta. Es curioso que la Junta de Supervisión Fiscal ha pronosticado a través de muchos años, de los distintos, ya llevamos 8 planes fiscales, cuando, aún reestructurando e implementando las reformas estructurales, vamos a entrar de nuevo en un déficit. Y es curioso que economías grandes que tienen mucho control sobre su destino, como la economía estadounidense o la economía china, difícilmente proyectan con alta probabilidad de acercarse al resultado final lo que va a pasar en 2 o 3 años. Y aquí estamos proyectando lo que va a pasar en 20, 25 o 30 años. Aún así, lo que decíamos anteriormente y lo que nosotros criticábamos era, bueno, no es que me crea tu cuento de la bola de cristal, pero me estás diciendo que en 2036, con la reestructuración actual y con tus planteamientos, entramos otra vez en déficit, y por eso decíamos que era insostenible, además de un ejercicio que hicieron unos académicos que luego comentaré. Ahora lo han pasado a 2048. ¿Por qué? Por una serie de argumentos que ahora trataré de enumerar. El primero es que Puerto Rico, dijéramos, según la Junta de Supervisión Fiscal, está muy correlacionada en su comportamiento con lo que hace Estados Unidos, y desde el último plan de 2021 al actual 2022, el Congressional Budget Office ha recibido una mejora en su crecimiento, y ellos han entendido que eso va a repercutir aproximadamente en 6.500 millones de dólares adicional en recaudos en los próximos 10 años. Y ahora comentaré por qué entiendo que eso no es, dijéramos, del todo correcto. Luego hay un incremento del financiamiento de Medicaid. Medicaid tenía un límite de 400 millones para el año que concluimos. Había como lo que le llamaban el Medicaid Cliff, ya no había más dinero federal. Y hay una interpretación administrativa de los centros de servicio de Medicaid y Medicare que no tiene grado de ley, pero que interpreta que esos 400 van a pasar a 2.900 millones, que el General Accounting Office ya ha dicho que no está de acuerdo con esa decisión y que se necesita legislación, y si no lo saben, pues se lo digo, en Washington DC no hay mucho ánimo en el Senado para aprobar la nueva ley, la que tiene que ver con esta, dijéramos, nueva inclusión de financiamiento para Medicaid. Por último, el arbitrio de las foráneas. Hay unas corporaciones en Puerto Rico que la utilizan como low tax jurisdiction para traer sus activos intangibles y pagar menos impuestos en la isla. Se sabe que ya el Tesoro de Estados Unidos les ha dicho que este es el último año. Se está buscando alternativas, pero la realidad es que el 20% de los recaudos en Puerto Rico, que son aproximadamente 10.000 millones, dependen de esas compañías. Y lo que me es curioso es que en sus proyecciones, a partir del año 30, ellos empiezan a bajar, y de manera, ¿verdad?, bastante lenta, pero desde el año 2031 ad infinitum ponen que esos ingresos se van a quedar en 859 dólares, cosa que me parece muy optimista y que sin duda hace que puedan pasar de ese déficit en 2036 al 2048. Esta gráfica que les quería mostrar es el desdoblamiento entre la economía de Estados Unidos y la economía de Puerto Rico. Lo que tienen en la línea negra es lo que ha crecido el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en términos reales. Esto lo saqué esta mañana. Acumulado ha crecido más de un 24%. Sin embargo, Puerto Rico, durante todo desde la crisis de gobierno del 2006, lo que ha hecho es decrecer un 25%. Así que este primer punto de que las revisiones al alza de crecimiento de Estados Unidos se van a repercutir en el crecimiento de Puerto Rico, no lo acabamos de ver en los números. Sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que los 120.000 millones entre fondos de reconstrucción y fondos post-pandemia van a tener un efecto en la economía. Eso no lo estoy negando, y los recaudos van a subir durante los próximos 4 o 5 años. Pero inferir que en el largo plazo vas a tener efectos spillover en la economía, pues me parece muy optimista.
La otra cuestión es que han incorporado, y esta gráfica es de ellos, de la Junta de Supervisión Fiscal, esta interpretación sin rango de ley de que el matching federal va a pasar de esos 400 millones a esos 2.900. Y algo que la Junta ha criticado mucho del gobierno es decir, ustedes están donde están porque han infraestimado el nivel de gastos y sobreestimado los ingresos. Pues parece que la misma receta de sobreestimar ingresos la están poniendo en su último plan fiscal. Y por último, esta cuestión de la ley 154, que cuando me voy a la letra pequeña del plan, veo que a partir del 2031 tienen esa cuestión de que los recaudos de la ley 154 van a estar a 850 millones al infinito. Cosa que veo muy optimista, interpreto como demasiado optimista todavía. Entonces, están las nuevas dudas del plan que acabo de enumerar y las antiguas que permanecen y que venimos denunciando desde prácticamente el primer plan fiscal. Las reformas estructurales, que son reformas de oferta, como por ejemplo la ley 80, el despido libre, ¿verdad? Desde un punto de vista económico muy concreto, en algunas economías, desde el punto de vista teórico, se podría ver como condición necesaria, pero no suficiente para hacer crecer la economía. Lo que se ha demostrado en la literatura, y tenemos ejemplos en Europa, por ejemplo, como Grecia, es que los impactos de las reformas estructurales son prácticamente nulos. Y ellos nada más y nada menos que su base para pagar la deuda, es decir, que en los próximos 30 años, Puerto Rico, por estas reformas estructurales, va a ser capaz de recaudar 33.000 millones adicionales. Cuando empezaron, ya ahora lo diré, lo enseñaré, con unas previsiones de 100.000 millones de dólares. Levantamos bandera, no nosotros, sino los académicos que hicieron un estudio para espacios abiertos, y han bajado de 100.000 a 80, de 80 a 50, y ahora van por 30. No sabemos hasta qué punto van a seguir bajando más. Luego hay una infraestimación sobre la austeridad, es decir, va a haber una austeridad en Puerto Rico y ellos usaron lo que le llaman unos multiplicadores de por cada dólar que yo contraigo la economía, que yo contraigo el gasto, cómo se va a contraer la economía. Ellos utilizaron unos multiplicadores, unos rangos que son de los más conservadores en la economía. Y cuando vas al paper que ellos utilizaron, también nuestros investigadores vieron que hablaban de jurisdicciones en Estados Unidos con altas tasas de desempleo, ese multiplicador que usan del 1.34, se podría hasta multiplicar por 3, es decir, ¿verdad? Para que todos entendamos, están usando un paradigma de multiplicador muy conservador para los efectos de la austeridad, que son de casi 50.000 millones en ajustes que va a sufrir Puerto Rico en los próximos 30 años. Y aquí, nada, les quería enseñar esta gráfica donde ellos reconocen que en el plan de 2018 hablaban de que las reformas estructurales traerían 105.000 millones y ahora van por 33, y yo creo que hay algún plan intermedio que no lo muestran aquí, pero básicamente ellos hicieron un cambio a la baja en sus previsiones. Y después la austeridad que ha sido un experimento, ¿verdad? Un total fracaso allá donde se ha implementado. En Puerto Rico se está hablando no solamente de, por ejemplo, la consolidación de agencias. Ellos creen que en los próximos 30 años, solamente por consolidar agencia, van a redundar en ahorros de 24.000 millones de dólares. También están elementos, yo diría, como que pilares del desarrollo y del crecimiento económico, como la Universidad de Puerto Rico, que ya ha recibido 500 millones de dólares en recorte, y que el plan actual dice que no van a seguir recortando durante los próximos 5 años, pero no deja claro qué va a pasar después. Y otro tema claro son los municipios con el fondo de equiparación, que también, y que rinden muchos servicios esenciales, que también la Junta tiene el ojo en la mira de ellos. ¿Verdad? Como decía, desinvertir en educación o invertir en ignorancia en el siglo XXI no va a provocar crecimiento económico, y eso es lo que estamos, dijéramos, viendo en esta cuestión ideológica de la Junta de Supervisión Fiscal, de mermar el financiamiento para la Universidad de Puerto Rico cuando su matrícula se ha reducido en un 20%, pero en cambio sus recortes van por el 50%, o sea que ni siquiera ese argumento suyo inicial tiene demasiado sentido.
Y sin duda, ¿cómo se materializa esto en todas y todos? Ayer creo que fue, o hoy, salía este aumento del 8,5% de aumento en los peajes en Puerto Rico, donde la alternativa de viajar con transportación pública es prácticamente nula, ¿no? Y donde sabemos que las clases más vulnerables, ¿no? Se van a ver más afectadas que otras. Porque algo que hay que decir, en esto de querer pasar páginas, que aquí todo el mundo no está en el mismo barco. Unos están en primera clase y unos van abajo y se les va a llenar el cuarto de agua. Y aquí tenemos incrementos de factura de la luz durante los próximos años de aproximadamente un 30%. La factura del agua se va a incrementar de manera paulatina durante los próximos años. Aquí tenemos este incremento del 5% hasta 2022. Lo de los peajes es la punta del iceberg. Estamos hablando de que se van a multiplicar por 3 y por 4 en los próximos 30 años el costo de los peajes. Según su plan fiscal. Por eso, o sea, el plan fiscal, el plan de ajuste no es solamente el pago de la deuda, tiene como 2.500 páginas más que la Asamblea Legislativa tuvo que digerir en una semana y donde 14 personas aprobaron el destino de Puerto Rico de los próximos 30 años, ¿no? Cosas como el incremento del impuesto de la propiedad en Puerto Rico, poner ese impuesto que tiene un catastro de los años 50, para todo el mundo, independientemente de tu nivel de ingresos, a valorar tu propiedad a precio de mercado y cobrarte un % de esa propiedad como impuesto de la propiedad. La Universidad de Puerto Rico, ya lo hemos dicho, y sin lugar a duda, pensiones, que se ha dado una batalla increíble. Eva podrá hablar más de esto. Se lograron muchas cosas, entre ellas el no recorte del 8,5%, pero la parte medular y fundamental, que es la erosión del poder adquisitivo de maestras, por ejemplo, y jueces, durante los próximos 30 años, eso no se consiguió, dijéramos, eliminar. Así que, muy rápidamente, voy a entrar en el proceso de reestructuración. Yo diría que desde Espacios Abiertos lo que tratamos de hacer es traer un análisis de sostenibilidad, es decir, con qué probabilidad este proceso de recorte, si alguno, dijéramos, tendría un fundamento de éxito. Y aquí se trajo, ¿verdad?, a 3 economistas, el premio Nobel Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia, Martín Guzmán, ministro de Argentina, de Economía de Argentina en la actualidad, y Pablo Guzmán, profesor de la Universidad de La Plata. Y los 3 concluyeron que el recorte que había que hacer en Puerto Rico era aproximadamente del 80% de sus deudas, de unas deudas que eran 72.000 millones de dólares. En fin, sin entrar en detalles, voy a decir que en economía, dijéramos que pocas veces hay consenso sobre ciertos temas. Y aquí, tanto Martín como a lo mejor Larry Summers, economista muy conservador, entendían que Puerto Rico necesitaba un fresh start y un recorte amplio, cosa que no se ha producido. Y antes de entrar en los detalles del recorte que están proponiendo y las consecuencias, algo que es curioso es que en el primer plan fiscal, cuando sacaron el primero en el 2017, sin tener ningún desastre en Puerto Rico, no desastres estructurales que los tiene y los lleva arrastrando de muchos años, sino los desastres de los huracanes o los terremotos, Puerto Rico podía pagar 804 millones de dólares en deuda. Qué curioso que después de todos estos desastres, en el 2022 vamos a poder pagar 1.555 millones. Esos fueron nuestros cálculos y ahora sacaré lo que dice el nuevo plan fiscal, que está lejos de las presentaciones y los productos de mercadeo de la Junta. Y lo que ocurre aquí es sencillo. Los desastres traen unos fondos federales. Los fondos federales impactan la economía genera unos recaudos adicionales. Y esos recaudos adicionales, en lugar de invertirlos en desarrollo económico, ¿verdad? Luego hay que invertirlo bien, va a aumentar, y la Junta sí lo ha incorporado, la capacidad de repago de manera artificial, la capacidad de repago de deuda. O sea que es un desvío y un salvataje implícito de recursos que irían a desarrollo, producto de este calentón de la economía, ¿verdad?, derivado del impacto de los fondos federales. Como decía, teníamos 122.000 millones de dólares entre fondos entre deuda, que eran como 72.000 millones, y
el plan de retiro que estaba, ¿verdad?, prácticamente a cero, de 55.000 millones. El recorte aproximadamente de eso, y voy a ir rápido en estos últimos slides, es del 48-50% y no del 80% como ha dicho la deuda, la Junta. Y otra cuestión no solamente es esa cuestión de tergiversar a su conveniencia los números, sino en el tema de los pagos también han faltado a la verdad, o no la han dicho completa, vamos a decirlo de esta manera, no la han dicho del todo completa. Ellos hablan de 1.150 millones durante los próximos 30 años, pero cuando vas al plan fiscal hay un pago de efectivo de 10.497 millones, 7.000 a los bonistas por adelantado y luego hay 3.000 en a distintos acreedores, no me voy a extender en eso. Luego ellos dicen que entre los pagos del gobierno central y una cuestión que le llaman como que instrumento de valoración contingente, tampoco voy a entrar ahí, pero de la reestructuración ahora vamos a tener en 10 años, ellos están hablando de 9.259 millones en pagos. Adicional a eso está lo que se paga con la deuda de Cofina, que es la deuda emitida y que tiene como respaldo los recaudos del IBU, que de otra manera irían a financiar servicios públicos o aquello en lo que quiere invertir el gobierno. Bien, de los 1.150 millones que nos decían, ya sabemos a ciencia cierta que durante los próximos 5 años y números de la Junta se van a estar pagando aproximadamente 1.485 millones. Nosotros decíamos que 1.150, que es lo que ellos publicitaban, era el suelo, pero que había hasta un margen de 1.555 y ya están diciéndonos que efectivamente ven, como vienen fondos federales, la economía va a tener de manera temporera una subida, van a aumentar los recaudos, va a aumentar el IBU y ese dinero, en lugar de ir a la economía, va a ir a pago adicional contingente a los bonistas. Ellos hablan de que antes de la reestructuración pagábamos por cada dólar 30 centavos en deuda y excluían las obligaciones de las pensiones. Nosotros vinimos a hacer unos números que coinciden con su testimonio, Andrew Murray, un testimonio de la Junta de Supervisión Fiscal, donde lo que decimos es, ojo, porque de lo que está reestructurando, el Fondo General, que es el presupuesto de Puerto Rico, tiene una quinta parte de sus recursos comprometidos post-reestructuración con pago de deuda y pago de pensiones. Así que, o sea, no es que sea mentira que de la deuda total ahora pagues 8 centavos, es que están, dijéramos, dejando fuera una parte importantísima de sus obligaciones. Y nada, y por último, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es la situación actual. Nosotros antes de la reestructuración teníamos unas medidas concretas, yo creo que ahora es otro panorama, donde ya tenemos un plan fiscal y una sentencia de la jueza. Yo creo que transparencia es importantísimo a todos los niveles. Como individuo, insertarme en cualquier conversación. Como comunidad, sin duda, la participación. O sea, el asunto de estar cautivos de unos políticos que se van, ¿verdad? El bipartidismo, que cada 4 años se van turnando, eso es algo que tiene que cambiar con mayor posibilidades de inserción de la ciudadanía en general en todas estas decisiones de política pública, y Espacios Abiertos quiere tomar un rol importante en esa cuestión. Y después, nada, por último, recuerden, o sea, la decisión se tomó 14 personas en el Capitolio y un voto a favor fue por un voto que pasó el plan de ajuste, de una persona que decidió votar a favor. Esa es la democracia que queremos. Queremos que haya un cambio constitucional, queremos que haya una consulta para próximas emisiones de deuda. Sabemos que las probabilidades de emitir deuda en los próximos años en Puerto Rico va a ser prácticamente cero, porque hay una nueva política de deuda. Esto de llegar ahora se nos van a abrir los mercados de capital también no deja de ser algo que no tiene demasiado sentido por las propias políticas de la Junta. Así que nada, esta era un poquito la presentación que quería hacerles y que sirva a base como cualquier conversación que pueda haber después. Aquí tienen mi correo electrónico para cualquier persona que quiera luego hacer cualquier consulta. Antes de seguir con nuestra próxima invitada, que es Eva Prados, voy a aprovechar la oportunidad para decir, bueno, primero agradecer a Daniel por la presentación. Recuerden que pueden ir guardando sus preguntas porque vamos a tener una sesión de comentarios y preguntas al final.
Antes de seguir con Eva, para las personas que están interesadas en unirse a nuestro MailChimp, nuestro sistema de emails, para que reciban información sobre los foros casi mensuales que hacemos y la revista, pueden ahora mismo poner o cuando quieran, poner su correo electrónico en el chat y los vamos a ir incluyendo. Haré lo mismo que hice con Daniel, con Eva, preguntas iniciales que realmente son para dar un pie forzado, pero que la conversación puede ir por donde quiera Eva. Y son preguntas un poco similares a lo que decía a las imágenes del comienzo, ¿no? La prensa y algunos analistas hablan de un proceso que ha terminado, ¿verdad? Y entonces dos preguntas para mí clave serían, ¿dónde quedan entonces los reclamos por transformar o derogar el plan de ajuste de deuda? Y también, ¿dónde queda el reclamo por la auditoría de la deuda? ¿Verdad? Así que seguimos con Eva. Unos saludos y buenas noches a todos y todas. No sé si me escuchan bien porque tengo una música de fondo. Discúlpame, tenía un evento también que me habían invitado. De hecho, a uno de los precursores precisamente de la auditoría de la deuda, Roberto Pagán, líder sindical que se está retirando ya del sindicato y fue uno de los precursores de precisamente este reclamo de la auditoría de la deuda, que para aquellos que no conozcan mucho sobre eso, pues es un reclamo que viene precisamente de los sectores de la sociedad civil, de sindicatos. También hubo grupos políticos como el PPD, el Partido Puertorriqueño, el Partido del Pueblo Trabajador y otros voces desde otros partidos políticos que estuvieron abordando desde el 2015 o antes, que antes de poder hablar de si podemos o no podemos pagar la deuda, porque Puerto Rico vivía una serie de medidas de austeridad que no comienzan con la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico lleva más de 10 años, incluso podemos ir tan atrás como la administración de Fortuño con sus planes que incluyeron el despido masivo de empleados públicos. Podemos ir más atrás también y pensar en las reformas del IBU, que contribuyó a que representó la imposición del IBU. Podemos seguir hablando de muchas medidas que se han ido tomando para priorizar en el pago de la deuda, pero con poca información sobre lo que realmente era el proceso de endeudamiento que Puerto Rico estaba llevando a espaldas, a puertas cerradas, y que hoy nos tiene en una de las crisis que no culmina, porque para algunos el tema de la crisis fiscal de Puerto Rico parece inscribirse solamente a su capacidad de pago de la deuda. Para los que defendemos los derechos humanos en Puerto Rico sabemos que la crisis no es esa, la crisis es todo lo que está sufriendo el pueblo por las malas decisiones alrededor de este tema de la deuda y de otras tantas, y de esa agenda neoliberal y que llevamos sufriendo día a día. Y precisamente dentro de ese marco de ya ver que todos los reclamos alrededor de los derechos humanos en Puerto Rico, sean derechos laborales que se han ido perdiendo, derechos también, acceso a la educación, acceso a muchos servicios esenciales, estaban completamente ligados al tema de la crisis fiscal del gobierno, pues una de las alternativas que se presentó desde la sociedad civil fue la importancia de llevar a cabo una auditoría de la deuda. Pero esa auditoría siempre se pensó desde varios ángulos. Estaba el ángulo estratégico, pues tú auditas para tú mirar, ¿verdad?, qué parte de esa deuda pudo haber sido emitida de forma ilegal, con el objetivo específico concreto de entrar en un proceso de reestructuración, es decir, un proceso de quiebra que te permitiera precisamente reducir aquella parte que pudo haber sido emitida ilegalmente, incluso dentro de un marco legal constitucional que tiene Puerto Rico, que ponía un tope para las emisiones de deuda, para la cantidad que el gobierno podía emitir. Y cuando hablamos de un tope es algo bien sencillo, es como cuando usted va al banco, a ustedes o hasta analistas financieros o consejeros le van a decir que usted nunca debe tener un pago de hipoteca más alto de, no sé si es un 20, un 30% de sus ingresos. Pues eso más o menos también era lo que la Constitución le imponía al gobierno, de tener un tope, un límite para poder pedir prestado dentro de su capacidad de ingresos anual, 15% dentro de los 2 años anteriores en términos presupuestarios. Así que con ese marco constitucional se empezaron a plantear la importancia de llevar esta auditoría de la deuda. Esa auditoría se inició con la creación de una comisión en el 2015 por ley, bajo la administración de García Padilla. No fue
con el apoyo del gobernador, todo lo contrario, el gobernador en aquel momento se opuso tajantemente a llevar a cabo una auditoría de la deuda. Sin embargo, se llevaron unas negociaciones tras bastidores, que entre ellas estuvo Manuel Natal Albelo y otros compañeros que estaban en la Cámara de Representantes, y que lograron negociar para que finalmente se creara esta comisión dentro de las discusiones que García Padilla estaba trayendo de cómo pagar la deuda durante su gobierno, que incluía incluso reconocerle mayores protecciones legales a muchos de los que participaron en el problema de endeudamiento en el Banco Gubernamental de Fomento. Así que dentro de ese contexto, entre los grupos que fuimos exigiendo esa auditoría, pues como les mencioné, estuvieron los sindicatos, estuvo varios grupos que lograron, junto con algunos líderes políticos, la creación de esa comisión. Esa comisión arrancó con 2 informes. Esos 2 informes, uno era sobre la deuda del gobierno central, sobre esto mismo que les planteé, de si la deuda en Puerto Rico había o no violado los topes constitucionales. De ese informe se analiza y se llega a unas conclusiones preliminares de que probablemente entre un 50 y un 60% de la deuda emitida en Puerto Rico del gobierno central pudo haber sido en violación de la Constitución. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, que en el proceso de quiebra se pudo y se hizo algunos reclamos de esa índole, reducir toda aquella deuda que fue emitida ilegalmente, cancelarla dentro del proceso de quiebra. Y esto no es algo que sea utópico, es algo que se ve constantemente en los tribunales de quiebra, el que tú puedas cancelar aquella deuda hecha de manera ilegal, irregular. Son argumentos completamente válidos dentro de nuestro marco jurídico y el marco jurídico del gobierno federal también dentro del proceso de quiebra y el código de quiebra. Así que, sin embargo, esta comisión no pudo completar sus trabajos, el gobierno nunca le dio los recursos necesarios y se quedaron en estos 2 informes. El segundo, que puedo abordar más adelante en la sección de preguntas, tenía que ver con las emisiones de energía eléctrica, que es otro de los issues que quedan pendientes para este año, la deuda que fue emitida por la corporación pública y que también es parte de todo el problema de endeudamiento, porque algo que no sé si Daniel les pudo explicar, es que aquí en este plan de ajuste de la deuda se habla mucho de que se ha reducido un 80% de la deuda, pero hay mucha desinformación. Primero, los famosos 72.000 o 74.000 millones no solo contemplaba la deuda del gobierno central que se paga de fondo general. Ahí están contempladas también la deuda de las corporaciones públicas, que se supone que funcionen de manera independiente del gobierno, que generen sus propias fuentes de ingresos, indistintamente el fondo general, que en el fondo general es donde llegan nuestras contribuciones y lo que pagamos a través de los distintos impuestos. Así que estos informes preauditoría que se llevaron a cabo por lo menos dieron una ruta para entender que Puerto Rico no tenía que someterse de manera absoluta a esta, yo le diría, la cárcel que se ha vuelto el pago de la deuda, donde parecería que estamos sometidos sin poder buscar alternativas. La auditoría fue una alternativa importante, no solamente para crear conciencia de que antes de decir tenemos que pagar, porque hay una mirada dentro de este sistema neoliberal capitalista de que todas las deudas se pagan sin mirar qué, sabemos que eso no es cierto, y dentro del sistema jurídico estadounidense funciona de esa misma manera. Hay que mirar qué pagamos y por qué lo pagamos. Y lamentablemente, con la creación de Promesa, definitivamente se hizo todavía un poquito ya de forma más compleja el poder llevar a cabo una auditoría que pudiera tener resultados en la reestructuración de la deuda. Sin embargo, eso no es el único aspecto que una auditoría puede traer. La auditoría también permitía analizar la responsabilidad de todos los actores involucrados, incluyendo lo que tiene que ver con los actores financieros, cómo la banca tuvo un rol súper importante en este problema de endeudamiento, porque aquí hay todo una historia que contar sobre las relaciones que existen de complicidad y de relaciones de poder que podríamos hablar entre la banca y estos gobiernos que precisamente caen en unas crisis económicas y la banca se aprovecha de eso. Y se ven en ejemplos como las altas tasas de impuestos, las altas tasas que estamos pagando en términos de intereses y la cantidad de dinero que se va en comisiones a estos bancos en todas estas transacciones. Sin embargo, pues como ya, ¿verdad?, haciendo una mirada lo más resumida posible,
en el proceso de quiebra sí se llegaron a traer los planteamientos de que la deuda de Puerto Rico mucha había sido emitida ilegalmente, incluso la Junta también lo planteó. Eso, la Junta lo impugnó unos 6.000 millones, pero si le sumamos lo que ha sido impugnado por otros grupos de acreedores, nosotros analizamos que habían unos 13.000 millones de la deuda del gobierno central que pudo haber sido emitida de forma ilegal y que podía ser deuda cancelable. Esto estamos hablando de casi un 50% de la deuda o más que se estaba reestructurando en este plan de ajuste de la deuda. Pero lamentablemente la Junta, en vez de continuar con estos procesos de cancelación de deuda, desistió y al día de hoy tenemos un plan de ajuste de la deuda aprobado, un nuevo plan de pago, donde no se redujo para nada la deuda que fue emitida ilegalmente. No se canceló, no se redujo sustancialmente, sino que al contrario se trató como si aquí no hubiera pasado nada. Así que eso definitivamente fue un golpe duro para los que abogábamos como que eso podía ser una salida a este problema de endeudamiento. Para los próximos procesos de endeudamiento que estamos enfrentando, como el de energía eléctrica, porque todavía falta el proceso de reestructuración de energía eléctrica y el proceso de reestructuración de la deuda de carretera, no debemos descartar el que se lleven a cabo estas auditorías con el objetivo de impactar el proceso de quiebra. Sin embargo, las auditorías, como quiera, siguen siendo pertinentes para poder evitar que esto vuelva a ocurrir. Esta semana, precisamente, la Contralora, que ha sido una figura muy polémica, muy negativa en este proceso, porque desde el día 1 se ha rehusado a llevar a cabo una auditoría de la deuda. Básicamente, en esta ocasión, denme un segundo. En ese sentido, la Contralora pues básicamente planteó, bueno, en su inicio se rehusaba a llevar a cabo una auditoría gracias al resultado de que la auditoría de la deuda se ha vuelto un reclamo bastante apoyado por distintos sectores de nuestro pueblo. Se han visto los políticos forzados a tener que adoptar esto como un issue político electoral, y en este cuatrenio hemos visto un poco de más voluntad política para por lo menos plantearse el que se debe de llevar una auditoría de la deuda, cuando pues, en el pasado eso ha sido algo en lo cual los gobiernos se han rehusado ni siquiera mencionar y han descartado como una estrategia, ¿verdad? Eso también podemos abundar en la sección de preguntas. Pero ¿qué es importante ahora con respecto a eso? Ya se perdió cualquier posibilidad de auditar. Nosotros que participamos ahora, creamos como parte de los movimientos pro auditoría nuestra propia comisión ciudadana con la intención de seguir sacando y levantando información. Podemos decir que una auditoría de la deuda sigue siendo pertinente aún post los procesos de reestructuración. Primero, los procesos de reestructuración no están escritos en piedra. Definitivamente plantearse el que podemos levantar los mismos argumentos legales en un tribunal de quiebra va a ser muy retante, porque lamentablemente esos argumentos debieron haberse levantado con mayor fuerza y hubiera tenido mejores resultados en este proceso. Sin embargo, pues definitivamente vamos a tener que evaluar cómo se va a llevar a cabo ahora este nuevo proceso de plan de pago, y definitivamente el mantener una auditoría constante ciudadana a lo que está ocurriendo y vaya a ocurrir con la deuda, y mantener o llevar a cabo auditorías de lo que ocurrió, nos puede ayudar a sacar a la luz todos los malos manejos que se han llevado con el tema de la deuda para evitar que esto vuelva a ocurrir, adoptar políticas que realmente sean efectivas para evitar que caigamos en esta debacle, y sobre todo, como ya mencioné, que tanto el gobierno como los actores privados involucrados rindan cuentas al país sobre lo que ha ocurrido. Yo creo que estamos en una encrucijada todavía que no ha culminado. No solamente el plan de ajuste de la deuda del gobierno central apenas se aprobó, eso significa que lo que vamos a estar viviendo ahora, yo diría, no quiero decir al comienzo, pero definitivamente estamos en las etapas, ¿verdad? En una nueva etapa donde ya tan pronto como en los primeros meses, Daniel y yo llevábamos meses atrás
advirtiendo los problemas que van a presentar los trabajadores públicos. Estamos viendo los trabajadores públicos en la calle denunciando el derecho que tienen a justicia salarial, a un retiro digno. Todo eso lo advertíamos a los políticos. Esto va a generar una crisis donde la gente va a salir a la calle también a protestar, porque esto definitivamente es una burla, por no decir un insulto, que tú llevas a trabajadores públicos por más de una década, congelándoles sus convenios colectivos, negándoles aumentos salariales. Al magisterio le estás reduciendo sus pensiones a miserias. Y puedes decir públicamente con esa misma boquita de comer que hay dinero para pagar la deuda y que hay mucho dinero para pagar la deuda. Y eso definitivamente, pues, por lo menos ha calado en estos últimos meses y ha provocado la indignación de nuestros trabajadores, pero esto es definitivamente solo el comienzo. Hoy nos levantamos con el tema, como dijo Daniel, de los aumentos en peaje. Es inevitable el que vamos a tener que ver mayores recortes en las agencias que brindan servicios esenciales. Sin lugar a duda, la reestructuración tanto de la deuda de energía eléctrica como la deuda de carretera, vamos a tener que ponerle un ojo y va a ser bien importante este proceso. Yo sé que ahora pues estamos un poco agotados de todo lo que hemos estado porque llevamos mucho tiempo luchando contra esto, pero estos dos planes de ajuste, el de energía eléctrica y el de carretera, van a ser bien importantes. ¿Y por qué? Porque lamentablemente esto es tan complejo y yo misma me involucré por casualidad, no porque tenga mi profesión no estaba ligada a este asunto, sino por los resultados que estaba teniendo todo este tema de la deuda en la calidad de vida de Puerto Rico. Pero estos dos planes de ajuste van a tener un impacto directo en el bolsillo de la gente. Y creo que esto puede definitivamente ayudarnos a que la gente entienda con mayor certeza o con mayor claridad que cuando hablamos del pago de la deuda no podemos verlo como algo ajeno a nosotros, como algo que tiene que ver allá el gobierno y quizás los trabajadores públicos. No todos y todas estamos afectados, unos de forma más directa, otros de forma más indirecta. El plan de ajuste de la deuda del gobierno central, básicamente quienes resistieron su implementación fueron los pensionados y el magisterio porque se veían afectados directamente. Los próximos, el de energía eléctrica, va a imponer un cargo adicional en la factura. Así que eso significa que estamos transfiriendo el pago de esta deuda a la ciudadanía directamente. Ya no va a ser la corporación quien va a buscar recursos externos o buscar otras fuentes, sino que va a ir directamente al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas para pagar esta deuda. Carreteras es lo mismo. Carreteras, el mención que se hace a que ahora mismo van a empezar con aumentos de peaje durante los próximos 30 años, también está visualizado como una herramienta o una nueva fuente de pago para garantizarles el pago de la deuda a los bonistas. Y todo este trato, el que se utilice o el que se le imponga a la ciudadanía o se le transfiera, es la palabra correcta, a la ciudadanía el pago de esta deuda, ha sido fuertemente criticado a nivel internacional. En inglés le llaman secularization, lo mismo que pasó con Cofina. Estás poniendo impuestos específicos para que sea la ciudadanía y la economía la que se afecte, todo para garantizar una fuente fija de dinero para los bonistas, sin importar lo que eso puede implicar en la calidad de vida de la ciudadanía, lo que eso puede implicar en la economía de todo un país. Y eso es algo, ¿verdad?, que es importante que también podamos explicar y apalabrar, porque lo que viene todavía, lamentablemente, ojalá no sea así. Yo quisiera ser la primera que dijera que no, que estoy con el gobierno con esa actitud demasiado optimista a que esto va a mejorar, pero nada más llevamos 2 meses de aprobación de este plan y lo que hemos visto ha sido un golpe tras golpe tras golpe, y así lo vamos a seguir enfrentando. ¿Eso quiere decir que no tenemos alternativa? No, los pensionados demostraron que sí, que hay alternativas, los maestros están mostrando que hay alternativas, pero definitivamente esa alternativa tiene que ir unida a un plan de trabajo y de organización constante y ¿verdad?, estratégico, y que va a conllevar mucho tiempo. No va a ser algo que podamos ver los resultados inmediatamente, pero si no lo hacemos, pues podríamos estar perdiendo el Puerto Rico que tenemos y al Puerto Rico que aspiramos. Así que no quiero, ¿verdad? Y con esto culmino mi primera intervención. Definitivamente yo estoy convencida que hay alternativas para enfrentar todo esto, entre ellas continuar haciendo, como dice Daniel, la transparencia va a ser fundamental, el entender cómo es que funciona todo este tema de la deuda en Puerto Rico,
reformas constitucionales para el tema de las emisiones, como mencionó Daniel, me parece que es súper importante, pero definitivamente el tema de la deuda va a seguir poniendo freno a todas las aspiraciones y al desarrollo político y económico de Puerto Rico y social. Y hay maneras de enfrentarlo, pero eso va a requerir de mucha organización, de mucho trabajo, pero tampoco tenemos alternativa de hacer lo contrario. Gracias, Eva. Vamos a pasar entonces vamos a abrir la conversación. Les recuerdo que para hacer esto de la manera más ordenada posible hay dos opciones. O escriben sus comentarios en el chat, como ya algunas personas han hecho, y leeré algunos comentarios, o alzando la manita en el reaction de Zoom. Voy a aprovechar mientras las personas interesadas en participar alzan la mano digital para leer algunos comentarios. Hay dos comentarios que leeré juntos que tienen que ver con el tema del proceso de reestructuración y de la auditoría. Uno dice, aunque la realidad de Puerto Rico es único, ¿existe alguna experiencia en otro país que nos pueda ser de utilidad? Un país que haya tenido un proceso de quiebra y que pueda servir de ejemplo. Y aprovecho otra pregunta bien relacionada, y disculpen mi inglés. Have there been criminal charges placed against anyone who is suspected of illegal activity related to the money that is now to be repaid? Eva, vi que prendiste el Bueno, micrófono. parte de lo que la auditoría todavía puede identificar es ese tipo de responsabilidad, ¿no? Si se cometieron ilegalidades y todo ese tipo de cosas es uno de los objetivos que una auditoría puede llevar. Puede identificar deuda emitida ilegalmente, puede identificar la responsabilidad tanto civil como criminal de personas que hayan cometido algún tipo de negligencia o haya cometido algún, ¿verdad?, con intención de defraudar al gobierno o al, depende de lo que, la conducta que sea. Otro aspecto que yo creo que es súper importante es lo que tiene que ver con dónde terminó el dinero, cómo se utilizó ese dinero. Eso yo creo que también es información que poco se conoce y que va a tener y que tiene implicaciones bien importantes en comprender cómo nosotros nos vemos afectados con todo este tema. Para ponerles un ejemplo, nosotros ahora mismo estamos pagando casi 600 millones de deuda emitida para construir los gasoductos del norte y del sur. Si alguien sabe dónde está el gasoducto del norte y del sur, que me diga. No existen y no existen porque precisamente el pueblo se opuso por su impacto ambiental. Lamentablemente el gobierno adquirió como quiera deuda con eso y estamos pagándola, ¿no? Y es parte de la reestructuración de la deuda que está actualmente. Lo otro que quería mencionar en términos de otras experiencias, obviamente Daniel puede hablar de las de Argentina, que es una de las que definitivamente es importante, para mirar cómo allí mismo tuvieron que volver a repensarse y volver a renegociar el pago de la deuda. Él debe conocerlo un poco más, pero definitivamente esto apenas está comenzando y sí, hay muchas experiencias para evaluar. En el caso de las auditorías está Brasil, está Ecuador, que son procesos bien interesantes, ambos distintos, pero que te pueden dar luz sobre los procesos de auditoría de la deuda. Pero definitivamente todavía hay mucha historia que contar. Otra cosa, Jorge, que sé que me habías pedido que puntualizara, es sobre los procesos judiciales que están pendientes. Actualmente todavía el plan de ajuste de la deuda no es final y firme. Se están llevando a cabo unos procesos de impugnación o lo que se llama de apelación en los tribunales federales. Obviamente el Tribunal Federal de Estados Unidos pues no necesariamente es nuestro aliado en estos procesos, así que pero definitivamente estas apelaciones todavía dejan la puerta abierta a que podamos ver cambios en el plan de ajuste. Hay algunas cosas que son cuestionadas por la misma Junta, como es el pago que se está aprobando para lo que se llaman las expropiaciones forzosas, y está el magisterio y la judicatura impugnando lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda de las pensiones y los procesos que se van a llevar a cabo para los sistemas de pensiones. Así que eso está pendiente y en los próximos meses sabremos más el resultado de esos procesos judiciales. Me gustaría añadir brevemente sobre el tema de casos económicos comparables que puedan haber. Si vas a Latinoamérica o el caso concreto de Argentina, yo diría que difiere un poco en tanto en cuanto son países soberanos que tienen además su moneda propia y pueden emitir deuda en dólares, pero además también, por ejemplo, en el caso de
Argentina en peso argentino y que tienen unos procesos distintos donde la geopolítica juega un rol muy importante y en el caso de Puerto Rico pues quizá no tanto, pero sí podría decir que un ejemplo muy similar o parecido sería el caso de Grecia. El caso de Grecia en Europa, ¿verdad? Grecia es una economía muy pequeña en Europa en comparación con los miembros de la Unión Europea. ¿Verdad? El tamaño no es tan pequeño como el de Puerto Rico, pero es una economía pequeña. Tampoco tienen, al ser usuarios del euro, igual que Puerto Rico es usuario del dólar, no producen su propia moneda, pues tiene ciertos grados de similitud. Y lo más importante es que aquí tenemos una junta de supervisión fiscal y allí tuvieron la troika con unas medidas, o sea, estábamos hablando del Banco Central Europeo y otras dos organizaciones multilaterales dentro de la Unión Europea que hacían y ponían condiciones a Grecia para reestructurar su deuda. Y entre ellas había muchas reformas estructurales, algunas de ellas parecidas a las que se están imponiendo en Puerto Rico. Y si ahí podemos ver que el efecto ha sido prácticamente nulo en términos de crecimiento económico. Grecia va a cumplir 5 años de su reestructuración con pocos avances, con aumento de la inequidad en general y de la pobreza, una concentración grande de la pobreza en la población. Y te diría que quizás sería el paralelo económico-social pues más cercano a lo que puede ser Puerto Rico. Así que ya hay un precedente y no ha funcionado, ¿verdad? Y estamos repitiendo las mismas recetas con algo que ha logrado ser totalmente fallido. Voy a coger 2 comentarios adicionales que están un poco asociados con la historia de la deuda. Hay un comentario que habla de si hay algún documento o información sobre la evolución de la deuda. Un comentario que va por otra línea, pero es similar, que es para saber si hay datos específicos sobre la cantidad de deuda que fue adquirida por los fondos buitres. Y yo voy a añadir una pregunta, voy a ser un indisciplinado. Y es que las mejores explicaciones que yo he escuchado sobre el instrumento de valor contingente, la escuché de ti, ¿verdad? ¿Por qué apareció el CBI darle en este proceso? Y que creo que vale la pena que lo comentes un momento. No lo dijiste en tu presentación porque son un montón de datos, pero creo que es un dato interesante el de ese instrumento. Sí. Bueno, sobre documentos, el gobierno de Puerto Rico solía producir un informe muy detallado que pueden acceder en la página donde están concentrados los presupuestos de Puerto Rico. Luego puedo transmitir la dirección de internet. Ahí había lo que le llaman el CAFR, que es un documento que, dijéramos, desglosa y detalla de manera muy importante quién emitía, cuándo emitía, los vencimientos, etc. Ese documento, lamentablemente, está muy correlacionado con los estados financieros que en Puerto Rico llevamos 3 años de retraso. Estamos en el 2022, vamos a hacer el presupuesto del año 2022-2023 y la última auditoría de los estados financieros de Puerto Rico es del año del 2018. O sea, 2019, 2020 y 2021 no hay información, ¿verdad? Y se ha hecho la mayor reestructuración de bonos municipales de la historia de Estados Unidos sin, dijéramos, información auditada por un tercero. Y cualquier obligación derivada de información que, ¿verdad?, no se haya podido traer a la luz, luego puede representar sin lugar a dudas una carga para el pueblo de Puerto Rico. Así que luego paso a la dirección de correo electrónico, pero los presupuestos del gobierno, ahí pueden encontrar información hasta el 2018. Sobre el instrumento de valoración contingente, ¿qué ocurrió? Ocurrió, y también Eva un poco entró, o sea, las cosas no ocurren en la reestructuración porque sí, hay una planificación y un diseño. Se hizo primero la reestructuración de los bonos de COFINA, ¿verdad? Que son estos bonos de deuda que tienen que ver con emisiones cuyo respaldo y fuente de repago son los recaudos del IBU, recaudos que pagamos todos cuando vamos a hacer una compra y ese dinero teóricamente es para ir al erario público, al fisco e invertir en lo que desea, ¿verdad?, el Ejecutivo y el Legislativo.
Ese dinero ahora mismo, parte importante de ese dinero, va a ir a pago de deuda, está comprometido para pago de deuda. Luego se hizo la reestructuración del Fondo General y la reestructuración de pensiones. Y ahí hubo, durante la pandemia, antes de la pandemia, que si emitíamos otra vez deuda de Ecofina o no, nosotros fuimos muy críticos del por qué no se debería emitir. Y entonces sacaron esta cuestión que para mí es como una emisión de Ecofina encubierta, que es el instrumento de valoración contingente. Y es, básicamente, tú estás pagando ahora mismo estos 1.150 millones de deuda durante los próximos 25 años, pero además, si tú logras que tus recaudos del IBU superen lo que se proyectó en el 2020 o los recaudos del RON de Puerto Rico superen lo que se fijó en el plan fiscal del año 2021, parte de ese exceso que ya se sabía que se iba a exceder esas proyecciones porque vienen fondos post-pandemia. Parte de ese exceso, en lugar de ir a recuperación económica, va a ir a el pago de deuda. Y eso estamos hablando de aproximadamente 300 millones adicionales por año que se pueden ir y que se van a ir y que la Junta ya está proyectando que se va a ir en esos pagos contingentes. ¿Contingente qué significa? Que, bueno, es contingente a que superen las expectativas de recaudo del IBU o del RON para unos años en concreto, el 2020 y el 2021, establecidos en el plan fiscal. Así que ahí es donde hay un salvataje implícito y una emisión de Ecofina encubierta de dinero que iba de fondos federales que se va a invertir efectivamente en proyectos estratégicos, pero dijéramos, lo que surge de eso, que son más recaudación de impuestos, no va a repercutir en lo que en economía dicen una política fiscal expansiva, sino que ese dinero va a ir a más pago de deuda y no de cualquier acreedores, sino muchos de los fondos especulativos que tuvieron la deuda más grande de la que se acaba de reestructurar, que es la del Fondo General. Así que ese básicamente es lo que hay detrás de ese instrumento de valoración contingente. Sobre la pregunta un poco sobre los fondos buitres, en ese aspecto obviamente eso varía mucho y darte los datos exactos más o menos vamos a tener que depender de cuáles emisiones son. En el caso del gobierno central, sí hay, como bien menciona Javier Córdoba en su pregunta, darte los números exactos ahora no los tengo conmigo, pero eso sí los podemos trabajar y actualizar. Sé que los últimos números que vi estaban en que muchos de estos bonistas buitres, por lo menos la deuda del gobierno central, probablemente la habían comprado a entre 45 centavos el dólar, pero esto tendría que mirar un poco para ver más o menos dónde estaban, y eso va a depender también de varios elementos. Lo que me parece bien interesante es resaltar del plan de ajuste de la deuda del gobierno central con respecto a los fondos buitres. Obviamente los fondos buitres son los actores clave en esta negociación. Yo creo que esa es una historia que todavía falta mucho que contar, de cómo fue este juego. Una de las cosas que nosotros estuvimos analizando y denunciamos sobre el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, que no necesariamente lo vimos con COFINA, porque en COFINA también los fondos buitres tuvieron un rol importante. En el gobierno central tuvieron un rol que además bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, aquellos que vieron las discusiones iniciales antes de incluso la aprobación de promesa, pero lo vimos también en el plan de ajuste de la deuda de COFINA, era una supuesta lucha entre los bonistas de la deuda de COFINA versus los bonistas de la deuda de obligaciones generales, básicamente los de obligaciones generales, diciendo que obviamente la deuda de COFINA era ilegal y por tanto con ese objetivo ellos tratar de lograr que el IBU se contara como parte de las fuentes de repago de la deuda de obligaciones generales. Eso es una conversación, ¿verdad?, bastante complicada, pero que buscaba por parte de los bonistas de obligaciones generales tener más fuentes de repago seguras para el pago de su deuda que tenía garantizada los bonistas de COFINA.
Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del gobierno central, o como hemos visto en el proceso, es que hemos visto una concentración, y cuando nos referimos de concentración es que muchos de los mismos bonistas que fueron adquiriendo en segundo, ¿verdad?, con descuento, los bonos de Cofina, eventualmente también fueron adquiriendo bonos de obligación general. Y eso lo que hizo es que estuviéramos viendo a estos mismos actores que parecían estar encontrados y ser como, y que hasta incluso cuando Ricardo Rosselló decía que en el proceso de quiebra íbamos a ver algún tipo de auditoría, porque los mismos acreedores iban a pelear entre ellos, iban a plantear, la deuda de aquel es ilegal, con el objetivo de lograr mayores posibilidades de pago a su deuda. Lo que vimos fue que realmente los bonistas más poderosos le fueron comprando la deuda a otros bonistas y cada vez se concentraba en unos pocos tenedores o unos pocos bonistas buitres la mayor parte de la deuda de tanto de Cofina como de obligaciones generales. Esto, ¿verdad? No lo tengo hoy, pero lo podemos discutir más adelante en otra actividad si quieren. Las tablas que tenemos de cómo ellos fueron comprando en distintas etapas. Un momento, por ejemplo, bien emblemático, y lo documentó el CPI, fue cuando pasó el María. En María, pues nosotros pensábamos que, bueno, que lo más seguro, los bonistas, olvídense de la deuda, aquí se va a cancelar toda la deuda porque ahora hay que preocuparse por reconstruir Puerto Rico. Pues todo lo contrario, lo que vimos fue que en el mercado los bonos de Puerto Rico se empezaron sí a vender, aquellos bonistas que sí se preocuparon porque Puerto Rico no iba a poder definitivamente cumplir con sus obligaciones, y otros bonistas más grandes compraron esa deuda, y entonces vemos cómo ciertos bonistas buitres fueron duplicando su inversión, triplicando su inversión por el impacto del huracán María. Otro momento clave que pudimos identificar en el proceso de quiebra reciente del plan de ajuste de la deuda del gobierno central fue cuando también la Junta reconoció que algunas emisiones de deuda fueron emitidas de forma ilegal. ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, que los que decían ser los bonistas de deuda legítima, es decir, los bonistas de aquellos bonos que no fueron impugnados por la Junta, que eran bonos del 2012 hacia atrás, empezaron a comprar bonos que estaban siendo impugnados por la Junta. Entonces, qué casualidad que en menos de un año la Junta empieza a negociar y al día, y como yo les adelanté, hubo un plan de ajuste de la deuda que creo que fue la versión, no me acuerdo si fue la tercera o cuarta, que sí reconocía una reducción o un trato específico a aquellos bonos que fueron impugnados en los tribunales, reduciendo su pago o su oferta de pago en más de un 50 o un 60%. Eso cambió totalmente con las últimas versiones del plan de ajuste de la deuda, donde no se hacía distinción entre deuda impugnada en los tribunales y deuda que no. Todo esto fue por las negociaciones. Que se congeló. Sí, creo que se congeló. ¿O soy yo? No, se congeló. Okay. Tampoco. Me parece que WF Santiago Valles alzó la mano. No estoy totalmente seguro. Sí, ok. Y después Carlos Quiroz. Si quiere podemos esperar a que Eva Prado vuelva y que ella continúe y termine primero. Yo no tengo ningún inconveniente esperar a que Eva termine. Okay. Creo que está entrando de nuevo. Decide tú en función de lo que se tarde ella en volver. Yo creo que podemos continuar. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, primero, en la medida en que la colonia es un negocio con fines de lucro, ¿qué se han planteado los colegas en Puerto Rico para impedir que la colonia genere ganancia para los bonistas y para los inversionistas norteamericanos
que se lucran de la ocupación de nuestro país? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué coordinación hay entre los grupos que promueven la auditoría de la deuda en Puerto Rico y los millones de puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico para boicotear las empresas en las que invierten los fondos buitres para arruinar las empresas de los fondos buitres? En base a la experiencia de la boicotizadora de 1887 que generó los compontes, o el boicot que organizaban los exilados cubanos en Florida durante la Guerra de Independencia de 1895 a 1898. Esas son mis dos preguntas. Yo no sé si ha entrado Eva, pero creo, la segunda pregunta quizá está más dirigida a ella, pero podría decirle que cualquier proceso de resistencia, ya sea en cuanto a consumo, boicot, etcétera, pues son en general muy efectivas. Creo que la diáspora tiene una comunidad importantísima de puertorriqueñas y puertorriqueños que pueden localizar y, dijéramos, puntualizar sobre aquellas compañías e intereses que se hayan aprovechado de la coyuntura y del marco legal internacional y del desastre en Puerto Rico para hacer negocio y hacer un boicot. Sin duda, eso yo entiendo que son medidas que han dado fruto en el pasado y que deben continuar siendo fructíferas. El segundo tema es un tema político también, o sea, hay representantes políticos financiados por ciertas compañías y ustedes tienen representación allá a nivel de alcalde, a nivel de Senado, representantes. También entender quién financia a quién y cómo también ustedes pueden ejercer cualquier tipo de presión para que esas personas que apoyan y que aceptan dinero de estas compañías que han hecho de la desgracia de Puerto Rico un negocio, pues paguen sus consecuencias. Así que las dos medidas yo diría que son complementarias, serían muy efectivas. La segunda, la primera pregunta que decía sobre el negocio en Puerto Rico, el asunto de fondo y cómo podemos hacer que no sea la colonia un negocio para los Estados Unidos. Se pueden hacer cosas, sin lugar a dudas, se pueden hacer cosas. Lo que entiendo es que el diseño viene hecho fundamentalmente desde el exterior, desde Estados Unidos. Es decir, quien promueve y hace que Puerto Rico, a través de sus políticas públicas, siga siendo un negocio es el gobierno federal de los Estados Unidos, a través, por ejemplo, de determinadas prácticas contributivas de exención a determinadas compañías multinacionales que evaden impuestos en Estados Unidos y usan Puerto Rico única y exclusivamente para aprovecharse de ese marco legal que no ha diseñado Puerto Rico, sino que ha diseñado el gobierno de los Estados Unidos y que ahora, con un nuevo impuesto mínimo global del 15%, tiene los días contados. Y se da la paradoja donde Puerto Rico va a ser víctima en cuanto a recaudos de ese diseño del exterior ante una política de este impuesto mínimo global donde hay consenso de todas las economías de que todo el mundo debe pagar sus impuestos, incluso las grandes corporaciones, y donde paradójicamente el explotado, la víctima, va a pagar las consecuencias de los platos rotos, en este caso el gobierno de Puerto Rico, al haber una merma de recursos, puesto que está el impuesto del 15% y luego una caduca el impuesto a las foráneas con la ley 154 durante ya este año. Hay que buscar una alternativa a eso y eso va a tener un efecto dijéramos, muy fuerte en las arcas del Estado que la Junta todavía no está contemplando. No sé si Eva entró y quizá quiera contestar alguna de las preguntas adicionales. Está aquí. Sí, estoy aquí. Digo, no pude escucharlo todo. No sé si
si tengan alguna pregunta puntual. Estaba mirando un poco los datos sobre lo de los fondos buitres y bueno, obviamente estos son en promedio, unos 25 y 30 centavos, algunos adquirieron, pero yo sé que eso varía bastante y que hay que un poco actualizarlo, pero prometo ir trabajando con esa lista para que más o menos veamos cómo es que se dio esa fluctuación y el rol al final, pero ellos básicamente tuvieron llevaron la voz cantante en estas negociaciones. ¿Cuáles serían las preguntas que me hicieron? Especialmente creo que el compañero habló algo sobre la diáspora y los grupos de auditoría. Si quieren, Santiago, estás en mute. Si quieren, Santiago, repite tus preguntas y permitimos que Carlos también haga las suyas, ¿verdad? Y que se contesten más o menos a la vez. Ahora sí. Yo pregunté dos cosas, si en la medida en que la colonia es un negocio con fines de lucro, ¿qué se puede hacer dentro de Puerto Rico? Supongo que fuera de las cortes y fuera de los buenos modales para asegurar que la colonia no le genere ganancia a los inversionistas norteamericanos, sean o inversionistas españoles o inversionistas ingleses. ¿Qué se puede hacer para evitar que se genere ganancia para los inversionistas o para los Fonalledas, entre otros inversionistas locales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué coordinación existe entre la gente que está promoviendo la auditoría de la deuda pública y los grupos que están organizando un boicot de las empresas donde invierten los fondos buitres? Siguiendo el ejemplo de la boicotizadora de 1887, siguiendo el ejemplo de los exilados cubanos en la Florida entre 1887 y 1898, siguiendo el ejemplo de los que luchan por los derechos civiles en los Estados Unidos o en Argelia o en Sudáfrica. Bueno, sobre la primera, creo que, no sé si Daniel llegó a plantear pues el trabajo que se ha estado haciendo, denunciando, ¿verdad? La cantidad, lo que se llama el presupuesto escondido, ¿no? Que es la cantidad de millones y billones de dólares que se pierden precisamente por los temas de estos incentivos que se le están dando a tanto individuos como a corporaciones en Puerto Rico, que es el dinero que precisamente pudiera permitirnos no pagar la deuda, porque pues yo creo firmemente que más que estar pensando en pagarle a bonistas buitres, es buscar la manera de reducir esa deuda al máximo y evaluar cuál debe ser pagada en términos de porque obviamente hay personas que, no dudo que hayan bonistas que definitivamente se vaya a su retiro en esta reestructuración, pero definitivamente Puerto Rico necesita dinero para atender las necesidades básicas de su población y está en que precisamente como movimiento y como país empecemos a denunciar el dinero que se pierde en eso. Yo creo que estamos empezando a ver más gente apalabrando ese asunto. Los otros días estaba viendo una legisladora municipal que precisamente la estaba entrevistando y ella saca el tema de cómo se estaba perdiendo ahora que hay un reclamo de los trabajadores públicos, de dónde va a salir el dinero para los aumentos salariales, de dónde puede salir el dinero para los retiros de los maestros y de los jueces. Pues creo que ya la gente misma está palabrando el tema de los incentivos contributivos que se tienen aquí en Puerto Rico para tanto el rico local como el rico de afuera, pueden ser una fuente que atraiga mayor capital. Así que, ¿verdad? Dentro de lo mismo que está mencionando el compañero de cómo la colonia genera riquezas a unos y pobrezas a otros, creo que el tema de cómo los incentivos es una de esas conversaciones que se deben continuar este año como otro de los temas. Y creo que aquí en Puerto Rico me parece que el pueblo está empezando a despertar con ese asunto, aunque hay todavía muchas conversaciones que adelantar al respecto, pero creo que ese tema es bien puntual que lo sigamos discutiendo. El otro tema sobre las coordinaciones o conversaciones entre la diáspora y los grupos pro auditoría, sí han habido conversaciones en el pasado en esa dirección de señalar
aquellos corporaciones norteamericanas, incluso universidades, que fueron adquiriendo deuda de Puerto Rico y se fueron llevando algunas actividades alrededor de eso. Sé que, por ejemplo, organizaciones como Hedge Clippers, como el Center for Popular Democracy, que tienen algunos compañeros del Center for Popular Democracy en abierta oficina acá, han estado trabajando ese ángulo del asunto. Eso se estuvo trabajando con mayor fuerza hace como 1 año, 2 años atrás. Es algo que obviamente definitivamente se puede retomar. Pero yo creo que esta parte de los incentivos, bien importante, tanto por el dinero que se pierde, que pudiera utilizarse para la inversión social, como pues los otros temas de que los puertorriqueños estamos perdiendo cada vez más nuestra capacidad para poder adquirir tierras y adquirir vivienda en Puerto Rico como resultado de todos estos incentivos que se le están dando a los norteamericanos. Porque esa va a ser una de las conversaciones más fuertes y de las cuales tenemos que apoderarnos y generar mayor conversación este próximo año. Pues especialmente dentro de la conversación de dónde sale el dinero para pagar los aumentos salariales, aprovechar esa coyuntura, que de dónde sale el dinero para atender las necesidades básicas, pues saquémoslo de ahí, de todos esos incentivos que se le están dando al inversionista de afuera y al inversionista local. Carlos Quirón Méndez. Perdona, pero yo no pedí turno. Ah, disculpa, que vi un No te gesto preocupes. de tu mano. Debe ser que me estaba rascando. Solo para añadir a lo que Eva acaba de decir, en Puerto Rico se pierden anualmente entre 8 y 10 billones de dólares entre la corrupción, 1 billón anual, los desperdicios de los contratos gubernamentales, 3 billones anuales y 4 billones que se pierden con impuestos no cobrados. Eso sin incluir la exención contributiva, que no es un negocio para los puertorriqueños, sino más bien para los inversionistas extranjeros. Las exenciones contributivas son casi el doble del Fondo General. 20.000 millones de exenciones contributivas, por lo menos en los informes de los últimos años. Ay, Daniel, ibas a decir algo. Sí, no, Creo, no. ¿verdad? Sí, el punto importante que tocaba, o sea, sobre las exenciones contributivas, lo que yo publiqué por primera vez aquí en Puerto Rico, o sea, en el año 2017, el primer informe que hizo Espacios Abiertos. Recuerda, Espacios Abiertos llevó hasta el Tribunal Supremo para que se divulgaran lo que le llaman el Tax Expenditure Report o el informe de gastos fiscales o el presupuesto oculto, que se supo en 2019 que asciende a 21.000 millones de dólares por año que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico deja de recaudar por beneficios contributivos, sobre todo a corporaciones. De esos 21.000 millones, hay casi 17.000 millones que van a tasas preferenciales para ciertas corporaciones. Eso ha sido un elemento de investigación nuestro, va a continuar siendo un elemento, de hecho, en las próximas semanas vamos a estar, dijéramos, divulgando algo, pero... Y bien, como decía Eva, o sea, hay que seguir fiscalizando porque el informe divulgó la cantidad de dinero, pero no divulga el análisis costo-beneficio de las corporaciones. O sea, no sabemos hasta qué punto, y yo suscribo lo que decía el señor Santiago Vallés, ¿no? Que es más bien un negocio en general para las grandes corporaciones, más que para Puerto Rico. Hasta ahora no hay ningún tipo de informe que valore y que haga justicia sobre ese retorno económico, social de ese dinero que se deja de recaudar. Lo último que hubo en el año 2021 fue una ley para regular eso, un proyecto del Senado 206, cuyo nos pidieron, la Comisión de Hacienda del Senado nos pidió nosotros hicimos un memorial explicativo donde incorporamos las mejores prácticas, en concreto una ley del Estado de Oregón para la divulgación de los incentivos contributivos de manera anual y que no sea arbitraria y que haya una ley que lo respalde. Lamentablemente, el gobernador Pierluisi vetó
vetó esa medida, y esa medida tenía un acuerdo multipartita generalizado en Senado y en Cámara, abrumador, pero se colgó en Fortaleza. Y aquí viene otra vez la conversación, ¿verdad? Es decir, si hay un elemento como el legislativo que de manera abrumadora quiere pasar una ley, como que la Constitución permite que una persona, por mucho que sea el gobernador, ¿verdad? Porque la legislatura tiene un mandato democrático del pueblo, lo tumba porque un día se levantó y dijo que esto no, ¿verdad? Y sabemos a los grupos de presión que están sometidos las decisiones de muchísimas gobernadoras y gobernadores. Así que esto es algo a tener en la mira, y vamos a seguir investigando desde Espacios Abiertos y a publicar cosas al respecto. Tremendo. Bueno, acá, yo sé que aquí hay personas de distintos rincones del mundo. Acá en la isla ya son las 9 de la noche y veo que hay algunas personas que se han tenido que ir excusándose o no excusándose. Les recuerdo varias cosas. Esta actividad es organizada por Categoría 5, que es una revista digital de política y cultura. Pueden acceder a la revista escribiendo categoria5.org. El 5 es el número, no la palabra escrita. Además de la revista digital, evidentemente hacemos actividades como esta sobre algunos de los temas que consideramos más importantes que ocurren en Puerto Rico. Luma, el plan de ajuste de deuda, Junta de Control Fiscal, también algunos foros especiales sobre momentos históricos como los 40 años de la huelga de 1981. Las personas interesadas a suscribirse a nuestros correos electrónicos, que son pocos, lo prometo, pueden escribir su correo electrónico en el chat. Y para ir cerrando, obviamente agradecer a nuestros dos panelistas de hoy, a Daniel Santamaría, como economista y analista de política pública de Espacios Abiertos, y Eva Prados Rodríguez, que es portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Gracias a ustedes, un placer por la invitación, y espero hayamos podido resolver dudas, y si no, pues mi correo electrónico, como estaba al final de la presentación, daniel@espaciosabiertos.org. daniel@espaciosabiertos.org, me pueden escribir para cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Se le puede dar stop a la grabación?